Hola, mi nombre es Jorge Bertín, fundador de Aztecorum. El día de hoy les mostraremos uno de nuestros trabajos de recreación histórica más recientes. En este caso, les mostraremos una recreación de un escudo de guerra mexica, o en náhuatl llamado chimali. El chimali era básicamente una estructura de varas finas, como otates, carrizos o tule, que estaban ensamblados de tal forma que pudiera aguantar el impacto de diferentes tipos de proyectiles, como flechas, dardos, o también podía aguantar el filo de las armas de obsidiana como el macuahuitl. El chimali llevaba 12 armas de cuero con las cuales ésta se podía embrazar o empuñar y poderlo manipular de forma más fácil en el campo de batalla. Visto de frente, el chimali era forrado con materiales como cuero o tela. También era decorado con pinturas y con diferentes diseños y motivos. En el caso de los señores y los guerreros de alto estatus, los chimalis eran decorados con bellos y complejos mosaicos de plumas y también llevaban tejuelos de oro, plata y también otros materiales. En el caso particular de este diseño, sabemos que en náhuatl era llamado cuello chimali. De hecho, se cuenta con un original de este escudo prehispánico en el Museo Nacional de Historia, o también llamado Castillo de Chapultepec. Respecto al simbolismo de la pieza, no se conoce mucho, pero podemos ahondar en algunas pistas. Si tomamos en cuenta que las medias lunas o yacamistlis, que son el distintivo de este escudo, representan a cuerpos celestes como la luna y Venus, y bueno, también vemos las diferentes franjas de colores que lleva, es muy probable que este diseño sea una metáfora visual de los diferentes niveles celestes que existían según la cosmovisión mexica. Bueno, ¿y esto cómo se relaciona con la guerra? Ahora va lo que les diremos. El máximo ideal para los guerreros mexicas era el poder morir en el campo de batalla. Se consideraba que al morir en combate, un guerrero separaría de su tonali y su cuerpo, y que su tonali iba a poder viajar a través de los diferentes niveles celestes para llegar a su morada final, que era la Casa del Sol, o que en náhuatl se les llama Tonatiuhichan. El Tonatiuhichan se imaginaba como un paraíso solar en el cual los guerreros podrían tener descanso, regocijo y también tener el privilegio de poder acompañar al astro rey en su recorrido diario, recorriendo toda la bóveda celeste. De modo entonces que este chimali muy probablemente nos está hablando del ideal de la trascendencia del guerrero muriendo en el campo de batalla y el glorioso destino solar que iba a poder tener este en su última morada de descanso. Si quieren conocer más acerca de nuestro trabajo de recreación histórica, pueden consultar nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos pronto.